La canciller de Colombia, María Ángela Holguín, se dirigió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para denunciar supuestos 10.000 atropellos y violaciones de derechos humanos a colombianos por parte de autoridades venezolanas, de la Guardia Nacional Venezolana, en la frontera para deportarlos y trasladarlos desde territorio venezolano del estado Táchira hacia Cúcuta, en territorio colombiano, zonas fronterizas. Entonces, ha habido varios testimonios, pero realmente no puedo confirmar independientemente si son ciertos o no, sobre violaciones de derechos humanos y vejaciones por parte de autoridades venezolanas para los colombianos. Por su parte, hay medios que se dedican, como por ejemplo el Washington Post, o que han publicado editoriales denunciando estos atropellos. El gobierno venezolano alega que hay una guerra mediática, una campaña mundial, más que todo a través de los medios de prensa, medios de comunicación de derecha en Colombia, en Bogotá, que están tratando de tergiversar las cosas y de decir que el gobierno venezolano está violando derechos humanos a los colombianos. De hecho, el procurador de Colombia pidió en la Corte Penal Internacional que se emita una orden de captura y se investigue al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Diosdado Cabello, y a la canciller de Venezuela, quien es Delcy Rodríguez. Entonces, o es una situación en la que se está actuando muy prematuramente o realmente hay violaciones de derechos humanos. El dilema es ese. Si se está acusando prematuramente al gobierno venezolano sin pruebas, la equivocación es de Colombia. Pero si no son ciertas las verdades del gobierno venezolano y realmente a pesar de que haya una campaña, esa campaña es cierta y ha habido violaciones, entonces el gobierno venezolano quedaría muy mal expuesto en la palestra pública mundial. Pero la cuestión es que la canciller colombiana se dirigió a la Corte Penal, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y lo importante y lo relevante aquí es que lo haga con testimonios probados, debidamente probados, porque de no ser así, simplemente Colombia perderá capital político y también tiempo, porque en estos procesos pierde tiempo de dialogar. Lo importante aquí es que haya un diálogo, que es la única solución a este conflicto. Entonces, si no son ciertos esos testimonios y no se procesa debidamente en esto, lo que se haría es perder tiempo en vez de estar dialogando. Tiempo perdido por parte de Colombia si esto no funciona. La canciller de Colombia, María Ángela Holguín, dijo lo siguiente: no buscamos sanciones contra Venezuela, pero esto parece algo contradictorio, porque si están o van a denunciar o pretenden denunciar 10.000 atropellos y violaciones de derechos humanos de autoridades venezolanas a colombianos, y si esto es cierto, llega a ser cierto y probado, esto podría acarrear sanciones por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para con Venezuela, para con el gobierno venezolano. Entonces, si el proceso resulta como lo espera Colombia, asumo yo, y como tal vez esperan ciertos factores de la opinión pública colombiana, pero también de la opinión pública mundial que sigue la línea editorial de medios de prensa que están denunciando esto, eh, tal vez se dé una investigación y un juicio a los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana que estén implicados y se emite esa orden de captura que el procurador de Colombia pidió en la Corte Penal Internacional contra Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez. La cuestión es que esto exacerba las confrontaciones y aquí no debe haber confrontaciones, debe haber un diálogo. Cuando se dé un diálogo, la situación podrá a partir de ese momento empezar a ser solucionada, pero mientras este tipo de hechos sigan ocurriendo, las cosas se atrasarán y el conflicto se verá sumido en una escalada de tensiones entre Venezuela y Colombia en la frontera, pero así está la realidad entre ambos países.